Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos en esta entrega especial que nos permitirá conocer con nuestros distinguidos invitados cuál es el estado en la región y el comportamiento que tiene el VIH-Sida, una enfermedad que si la abordáramos como tal a finales de la década de los 80 era de mucho riesgo y preocupación para todas las familias de Honduras y del mundo. No es que ahora no lo sea, sigue representando mucho peligro, altas tasas de mortalidad, pero en la medida que el mundo fue conociendo sobre el VIH, se fueron aprendiendo muchos comportamientos y la realidad hoy, digamos que es otra. Pero nuestros invitados nos van a permitir tener una visión de cómo está la región, de cómo se trabaja en nuestro país. La doctora Xiomara Abu, a quien presentamos, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Es la coordinadora nacional de la asociación y el foro SIDA en Honduras, y también nos acompaña el doctor José Enrique Zelaya, director interino de la oficina multipaís de ONU-SIDA a nivel de la región. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la doctora en filosofía, distinguida dama, doña Xiomara Abu, bienvenida. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo está ese trabajo de concienciación en la orientación que ustedes proporcionan a la población que se ve afectada y en términos generales, doctora, al hondureño, al de a pie que sigue viendo el VIH-Sida como un tabú, bueno, como muerte? Mira, creo que tu pregunta es muy importante, sobre todo que a raíz del 1 de diciembre del año pasado se habló de la importancia del involucramiento de la comunidad. Pero cuando hablamos de la comunidad, tenemos que ver que es un concepto amplio, que no es homogéneo, es heterogéneo, y que en este sentido la ciudadanía que se ha venido involucrando desde la década de los 80 en diferentes acciones, aún para lograr la terapia antirretroviral, para lograr la legislación en nuestro país, pero es una ciudadanía que todavía enfrenta en el presente siglo algunos obstáculos, y uno de esos obstáculos es el derecho que deben tener a la información y a una educación integral en sexualidad. Si nosotros vemos en el contexto que vivimos las altas tasas de embarazo en adolescentes, es una población también un riesgo a contraer la infección por VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Pero claro, ¿qué hacemos desde la comunidad, desde la misma instancia del Foro SIDA, desde Fundación Llaves y otras organizaciones de sociedad civil? Acciones de prevención, llevar la información. No obstante, nos enfrentamos todavía a presencia de prejuicios, de tabú, de desorientación, de gente que no cree realmente que la infección por VIH, ¿verdad?, es una infección, primero, que no es contagiosa. Entonces, hay que aclarar una serie de conceptos en la terminología, que tampoco tiene que ver con actitudes que llaman, entre comillas, promiscuas. Yo creo que hay una serie de elementos que hay que empezar a desestructurar, descodificar. Pero sí, la ciudadanía todavía requiere información. Igual, la socialización de la legislación nacional, que tenemos que trabajar sobre ella muchísimo. Debo de reiterar, estigma y discriminación y todas las expresiones de homofobia, lesbofobia, transfobia siguen siendo terreno fértil para violaciones a los derechos humanos. Seguimos en ese escenario de discriminación a nivel de país, y yo quiero que me exponga, doctora Bu, ¿dónde es que se tiene mayor incidencia? ¿Es a nivel de la gran ciudad o este es un problema que también ya nos tocó el área rural? Claro, es un problema de país. Es un problema que no se debe quedar en el ámbito urbano, lo que tiene que trascender a lo rural. Y en este caso, los proyectos que se dan desde el Sistema de Naciones Unidas, desde el Fondo Mundial, desde las organizaciones vinculantes a la respuesta nacional
la misma academia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recién la Universidad José Cecilio del Valle se suma, ¿verdad?, a este despliegue de accionar para que nuestra juventud no se siga infectando, porque realmente el desconocimiento, el pensar que ya nadie habla de la infección por VIH, ha generado un imaginario de que ya no importa, de que ya eso ya terminó. Y no digamos que en el escenario de COVID se quedó tras bambalinas el hablar de la infección por VIH. Creo que nuestra accionar ahorita, a 6 años de llegar al cumplimiento de la Agenda 2030, es eso, renovar nuestro compromiso, reactivar la urgencia de la información, de una educación integral en sexualidad que desmonte lo que tú me acabas de señalar, prejuicios, estigma, discriminación. Pero ¿cuál es el origen del estigma y la discriminación? Bueno, el caldo fundamental es ignorancia, no tener acceso a una información con validez científica que desmonte mitos, prejuicios, estereotipos, señalamientos, que lo que van generando es una epidemia social. Y esta epidemia social también tiene un componente que es afectación a la salud mental, a muerte social, a situaciones a veces de suicidio por no encarar una situación que debería de hablarse con la mamá, con el padre, con la familia, pero se tiene miedo, miedo al rechazo, miedo a la exclusión social, miedo a que en el ámbito laboral haya el señalamiento y pierda su empleo. Entonces todavía estamos encarando situaciones difíciles que también abarca el ámbito médico. Necesitamos médicas y médicos con una visión humanista, porque no es concebible que porque se atiende una persona con VIH, una mujer que requiere una citología, no se le atienda y se le diga a esa persona, bájese de la camilla. Que eso está demostrando la falta de una visión humanista que no se quede en la teoría, en la retórica, que vaya a acciones concretas. Y en este sentido, todas y todos, instancias gubernamentales, cooperación internacional, academia, iglesias mismas, sin caer en posiciones dogmáticas ni fundamentalistas, se sumen a la respuesta junto con las bases comunitarias. Muy bien. La doctora en filosofía, Xiomara Abu, ¿cómo está el estudio médico? Doctor José Enrique Zelaya, actualmente con responsabilidades a nivel de la región, la visión del mundo para estas zonas de América, ¿qué reflejo tienen y cómo se está trabajando para hacer conciencia en lo que nos decía la doctora Abu, de que nos vayamos quitando ese tabú y vayamos alejando esos conceptos de discriminación que a pesar de los grandes esfuerzos de ustedes se siguen manifestando? Doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hay varias cosas que yo creo que es importante resaltar. Primero, que ya nadie debiera estar muriendo por el VIH. Ya existen medicamentos y tratamientos que están disponibles en el país y que el propio gobierno está invirtiendo en ellos para evitar que las personas mueran. Las personas van a sobrevivir y van a morir de cualquier otra cosa una vez que inicien estos tratamientos. Eso es lo primero. Y en ese sentido sigue siendo importante el detectar entonces a las personas con VIH e iniciar lo más pronto posible sus tratamientos. Con respecto a lo que está sucediendo en el mundo y en la región de las Américas, nosotros los cálculos iniciales que se hacían presentaban un panorama muy grave de la epidemia a nivel mundial. No es que no siga siendo grave, pero creo que o consideramos que a través de los estudios realizados se ha ido entendiendo mejor la epidemia y se conocen mejor la información estadística mundial. Actualmente, más o menos en la región de las Américas se siguen teniendo casos de VIH y los países que tradicionalmente han sido los mayores aportantes de VIH siguen siendo los países
algunos suramericanos como Brasil, otros de la región centroamericana como México, Guatemala, Honduras, y otros que están aportando menor cantidad, pero que en términos de prevalencia, es decir, en la proporción de la población afectada, siguen siendo con unas tasas relativamente altas como el Caribe americano. Mirando unos cuadros estadísticos, y quiero, doctor Zelaya, que usted nos guíe y nos oriente sobre las realidades, porque lastimosamente Honduras, y no sé cómo lo maneja esto la ONU, es un país que carece mucho de datos. Hablamos al 2023, revisaba un dato, 42.085 reportados con VIH-Sida desde 1985 al 2023 y un promedio de contagio de casi 1.000 personas por año, entre 900 y 1.000. ¿Cuáles son las realidades que ustedes manejan, debemos decir, de números que registra el sistema? Porque hay muchos casos, que los hablábamos con la doctora Bu también, extra micrófono, que no se reportan, que se mantienen bajo anonimato. Bueno, en vista que el VIH es una afección que preferentemente afecta a ciertas poblaciones, existen estudios suficientes, obviamente tal vez no suficientes, pero sí existen estudios en distintas poblaciones que nos permiten, a través de sistemas actuales de elaboración de tendencias, que nos indiquen la cantidad de personas que anualmente están siendo afectadas en estos distintos grupos. Es decir, por ejemplo, las personas más afectadas son aquellos hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres trans, que es una población altamente afectada, y luego tenemos el resto de la población, en donde con los datos existentes nos permiten cada vez más ir afinando mejor la cantidad de personas afectadas. Efectivamente, en Honduras se calcula que hay 42.000 personas que han sido reportadas con VIH desde que inició la epidemia, pero de ellos obviamente han fallecido lamentablemente más de la mitad. Actualmente hay aproximadamente 20.000 personas que están viviendo con VIH y más o menos unas 16.000, si no estoy equivocado, están recibiendo su tratamiento antirretroviral y probablemente mueran de cualquier otra cosa. ¿Cómo está la entrega de medicamentos? ¿Cómo siguen este trabajo? Y me gustaría que la doctora Bu también nos oriente por aquello de que muchas personas, insisto, se manejan aún en el anonimato y piensan que la enfermedad mata. Y ya los científicos, usted, doctor, nos ha expuesto, está claro que es una enfermedad que se puede manejar con fármacos. Así es. Correcto. ¿Cómo están estos elementos manejados por parte de ustedes, los facultativos? Bien, una de las cuestiones que se ha ido desarrollando han sido esquemas que son más efectivos y que son aplicados en los países. Y cada país ha ido adoptando sus propios esquemas. Y en el caso nuestro, en Honduras, la Secretaría de Salud ha asumido la responsabilidad de brindar estos tratamientos a las personas que los buscan, a las personas que son detectadas con VIH y que buscan ese tratamiento. Estos nuevos tratamientos, además de prolongar la vida, están produciendo mucho menos daños que los primeros tratamientos que existían, que dañaban hígado, dañaban, había deformidades en la piel, etcétera, en la cara de las personas. Actualmente es imposible detectar si una persona, solo viéndola, se pueda identificar si está recibiendo o no tratamiento, porque son
tratamientos bastante efectivos y que impiden o que no producen efectos secundarios. Además, estos mismos tratamientos sirven para prevenir las infecciones. Actualmente existe lo que conocemos como PrEP, que es la prevención inmediata previo a la relación sexual, en la que la persona puede tomarse el medicamento y evitar de esta manera quedar infectado si va a tener una relación sexual, digamos, riesgosa. O también existe la posibilidad del tratamiento post-exposición, que también es bastante efectivo y que evita que la persona que ya se expuso pueda quedar infectado. Todo esto está disponible, a veces no para toda, lamentablemente para toda la población, y eso es parte de los pasos adicionales que tenemos que dar hoy en día. Este es un punto clave que nos explica el doctor José Enrique Zelaya. Doctora Abu, que no está disponible para toda esa población el medicamento. Y la gran apuesta es eso, que el Estado, como ente que tutela por la salud de la sociedad, no es que debería, aquí no es futuro, debe darle la atención. Sí, no, eso es pertinente. Digamos, el derecho a la salud es un derecho inalienable, pero realmente ya hemos señalado estos obstáculos que no permiten esa accesibilidad de la persona, porque esa barrera del estigma y la discriminación hace que la persona no concurra a los servicios de atención integral por los señalamientos. Igual, ¿verdad? Por eso señalaba de cómo estos grupos que el doctor acaba de señalar, las poblaciones claves, están en contextos donde se le violentan sus derechos humanos. Y yo creo que eso a esta altura del siglo ya no debería de ser de esa manera. Pero tenemos que tener una mirada de inclusión de la diversidad. También, sobre todo, no fijarnos porque una persona gay o una persona trans no lleva un rótulo, no lleva una etiqueta, es un ser humano que debería de concurrir al servicio y recibir la atención respetuosa. Obviamente, vamos a señalar que el Estado hace el esfuerzo, por ejemplo, con la copia de terapia antirretroviral, que la cooperación internacional se suma, pero no vamos a negar, hay que seguir haciendo esfuerzos para el acceso universal a todas las personas que lo requieran. Pero ahí viene la tarea de la comunidad. ¿Cómo hacer que esas personas que no se atreven a ir por el miedo, por la sanción, por el señalamiento, puedan concurrir? Y entonces hay otras alternativas. Por ejemplo, con los grupos de personas que viven con VIH, que están muy bien organizadas en grupos de autoapoyo, en la zona SIDA, a veces acompañamiento del foro, ir a visitar de casa a casa, tener educación de pares, hacerles convencimiento de que vale la pena vivir, que como dice el doctor, ya SIDA, que es llegar a una visión extrema, ya sería por descuido, pero no porque lo quieran hacer, ya dije las razones, ¿no? Sino que hay que ver otros elementos concomitantes también. Miren, cuando hablamos de la infección VIH, no podemos dejar por fuera el contexto de factores sociales determinantes. Situación de pobreza, situación de migración, situación de maras y pandillas que ponen en riesgo a esa población. Y no voy a dejar por fuera un tema que es vital en nuestro país, el abordaje de las mujeres y las niñas en estos contextos de alta vulnerabilidad provocada por los femicidios y feminicidios. Entonces te das cuenta que todo ese entorno es un conglomerado que amerita que el Estado, conjuntamente con la comunidad, con la ciudadanía, con las organizaciones que trabajamos y nos sumamos a la respuesta, hagamos realmente una articulación efectiva para poder llegar al cumplimiento del derecho a la salud y a una vida digna. Muy bien, están con nosotros los profesionales Xiomara Abu y José Enrique Zelaya. Son ciudadanos ligados a la lucha para combatir el VIH-Sida. Hacemos una pausa. Cuando regresemos nos van a orientar sobre dónde usted, que nos está viendo, puede
buscar mucho más información porque este es un tema muy amplio y muy rico en el traslado de acontecimientos. Consúlteles, visítelos y sin pena haga las interrogantes y plantee los problemas que tiene, que ellos son los profesionales que lo van a orientar. Ya regresamos. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, el doctor José Enrique Zelaya, director interino de la Oficina Multipaís ONU-SIDA, y la doctora Xiomara Bu, coordinadora nacional de la Asociación Foro SIDA en Honduras. ¿Qué ocurre, doctor Zelaya, cuando a un paciente, ya lo tienen identificado, se le están proporcionando los medicamentos? Son los antirretrovirales, ¿verdad? Es correcto. Si se suspende, ¿qué riesgos hay? Bueno, en primer lugar, al suspenderlo, la persona retrocede en su situación inmunológica y vuelve a caer en el SIDA propiamente. Y eso lo puede llevar a la muerte si no busca tratamiento o si no toma de nuevo el tratamiento. Y es lo que sucede muchas veces, desgraciadamente, cuando no hay una coordinación nacional, por ejemplo, de personas que están siendo tratadas en una institución y por distintas razones cambia de ciudad, cambia de estatus de una institución beneficiada por el Seguro Social a una que no. Y estas situaciones hace que busque nuevos tratamientos y tenga que volver a empezar en vez de continuar con el esquema que ya le estaba dando resultados. ¿Ustedes los médicos recomiendan cada cuánto tiempo la revisión de fármacos para el afectado sin que le vaya a generar retrocesos a los cuales usted refiere? En realidad las personas que ya se les encontró el tratamiento adecuado, actualmente la calidad de los productos es tan alta que prácticamente no tenemos fallas de tratamiento. Esto hace que la persona pueda continuar y por eso se promueven, por ejemplo, cuando hay dificultad para que la persona pueda buscar el tratamiento, que se le den tratamiento suficiente para 3 meses, por ejemplo, y pueda tener en su casa durante 3 meses, despreocuparse y no estar pensando que cada mes tiene que regresar a buscar el tratamiento. ¿Es consumo diario o hay suspensiones? Es diario, tiene que ser diario e ininterrumpido. ¿Se cura el VIH, doctor? Le consulto esto porque hemos visto desde 1985 los primeros casos hasta estos días de que hay experiencias de ciudadanos que fueron contagiados, que eran positivos, pero después están normales. Eso habría que verlo. No hay evidencia de personas que hayan resultado negativas después de haber estado positivas y haberse comprobado que sí estaban positivas. Pueden haber tenido un falso positivo inicialmente, pero si ya se detecta con una segunda prueba o una prueba diferente que sí es positiva, esta persona es positiva y punto. Los tratamientos lo que hacen es evitar que la persona pierda sus defensas y por lo tanto evita que vayan a caer en estas enfermedades que son oportunistas y que son las que la llevan a la muerte a la persona que no está en tratamiento. Actualmente en el país tenemos un promedio de 20,000 portadores. Creo promedio. que son 22,000 los que existen en este momento en el país. ¿Registrados por las diferentes organizaciones que les atienden? Registrados una buena proporción y otras que se calcula que existen, que son las personas que no han llegado a los servicios de salud, que no están recibiendo tratamiento. Se calcula más o menos que 3/4 partes del total de personas con VIH están recibiendo tratamiento, pero hay que llegar al 95 para poder tener éxito en que la epidemia empiece a disminuir. ¿Han registrado picos durante qué periodos de estos tiempos? Bueno, los primeros picos fueron al principio de la epidemia.
Actualmente la tendencia ha sido más a estabilizarse, pero sí seguimos teniendo una tendencia hacia el ascenso porque no logramos llegar a ese 95%. Y han logrado, doctora, identificar zonas puntuales donde el trabajo se tendrá que intensificar e incluso la sociedad como tal, ser un motivador para ese ciudadano para que acuda a ustedes. Y no sé cuántas organizaciones hay, porque usted dirige una que sí tiene una alta responsabilidad aquí en Tegucigalpa, pero hemos ido viendo cómo van creciendo y de repente eso genera esta distorsión que exponía el doctor Zelaya, que no sabemos dónde está gran parte de la población que lastimosamente es portadora, no lo conocen en algunos casos, u otros sí lo saben, pero andan contagiando. Bueno, aquí hay un problema y que también tiene que ver la manera en que abordamos a las personas en las diferentes organizaciones. Por ejemplo, hay un trabajo muy fuerte que se hace desde el uso del lenguaje para evitar señalamientos. Por ejemplo, a nivel nacional, yo creo que el abordaje debe ser integral y ahí falta mucho, por eso la renovación de este compromiso. Pero tenemos un tema que yo no quisiera dejarlo por fuera, de un trabajo que es enfatizar en la adherencia a los tratamientos para evitar resistencia, porque una vez que hay resistencias, las personas tienen que buscar otro tipo de medicamento cuyo costo es mayor. Y aquí es donde uno tiene que recurrir a la OPS, porque ya los costos no son, bueno, es decir, la gratuidad que tiene la terapia antirretroviral para las personas que concurren a los servicios de atención integral es sumamente importante. Pero, ojo, no nos quedemos únicamente con el ánimo de que tiene terapia antirretroviral. Si esa persona no tiene empleo, si esa persona no tiene una adecuada nutrición, si esa persona no tiene una salud mental, educación, entonces te das cuenta cómo el trabajo tiene que intensificarse. Y es aquí donde la educación de pares, que se hace a través de Asonaxida, otra fundación que es vital, la Fundación Llaves, aquí en Tegucigalpa también está Pubime, y varias organizaciones que reciben apoyo del Mecanismo de Coordinación de País a través del Fondo Mundial, que no solo aborda VIH, sino que tuberculosis y malaria, porque no podemos dejar por fuera del contexto la situación de coinfección entre tuberculosis y VIH. A diferencia, que ahí sí enfatizamos en el lenguaje, la infección es VIH, a diferencia de una tuberculosis que sí se contagia. ¿Y por qué hago énfasis también en el lenguaje? Que hemos ido a comunidades a hablar con las médicas, con tomadores de decisión, porque si yo hablo de contagio, yo estoy afirmando más el estigma y la discriminación. Yo no podría tener una persona con VIH en mi espacio laboral si yo tengo la idea que me va a contagiar. Y entonces a estas alturas ya sabemos que es a través de las relaciones sexuales, las transfusiones sanguíneas que se han controlado mucho en el país, la transmisión de madre a hija o hijo, que es la transmisión perinatal, pero el programa en Honduras ha sido muy efectivo. No obstante, no se confía uno. Hay que seguir abordando a las mujeres embarazadas en el ámbito rural, tanto en el ámbito urbano. Yo creo que el trabajo realmente no es complicado, pero sí es complejo porque tenemos que tener información y aquí hay que agradecer el desarrollo de la ciencia. La ciencia ha avanzado increíblemente, pero ¿dónde no hemos avanzado? En el sentido de la equidad humana, de la igualdad, de la justicia social, de estos entornos realmente de inclusión, porque a veces tenemos temor a críticas que no tienen un fundamento sólido científico, como ha sucedido todo el ataque a algo que es urgente desde nuestro punto de vista. Las personas tienen que tener educación integral en sexualidad. Y aquí, la educación es liberadora. Sí, y aquí, doctora Bu y doctor Zelaya, debemos reconocer los avances que gracias a las orientaciones que ustedes que conocen nos dan que se ha avanzado. Porque si bien hay algunas cosas que se deben corregir, que ya quiero que me hable de eso, asunto laboral, oportunidades, porque si alguien va a buscar empleo, hay sitios
donde le preguntan y La así prueba. literalmente que no debería ser así, que lleve la pruebecita. Exacto. Mira, creo que has tocado un tema toral que nos lleva a una legislación. La primera legislación en Honduras se aprobó en el año del 99 y ahí se estipuló claramente que la prueba era voluntaria. Desgraciadamente esa primera legislación tenía 7 artículos violatorios que en la reforma que se hace parcial de la ley mejoró. Pero el desconocimiento, cuando no se socializa la ley y no la conocen a unos tomadores de decisión, hay estos atropellos que son violación de derechos humanos. Y a veces la manipulación. Llega una persona y dice, bueno, soy una persona con VIH, Xiomara, llego a la empresa a pedir trabajo. Usted sabe que me van a pedir un examen de sangre. Y si en ese examen de sangre, sin mi consentimiento informado, me hacen una prueba de VIH. Entonces, ¿para qué voy a ir yo a la empresa a ofertar mis posibilidades de trabajo cuando soy una persona capaz de seguir aportando al país? ¿Por qué? Porque no hay una vigilancia al cumplimiento de la ley en stricto sensu. Tenemos el CONADE, que recibe las denuncias y hacen lo propio, pero hay situaciones que realmente escapan. Aquí es importante, nuestra legislación, aún con reforma de 2015, imagínate, con un reglamento que aparece hasta el 2021, ya en el momento de un mes de transición al nuevo gobierno. ¿Cómo se socializó ese reglamento? Y si uno analiza la visión parcializada y lo que tenemos, nuestra ley en este momento requiere una revisión exhaustiva para estar a tono con los retos científicos, con los retos de la comunidad, con el papel que debe tener una instancia que está en la ley desde el 99, la Comisión Nacional de SIDA, que en la reforma le da la potestad de vigilar el cumplimiento de la ley a 2 secretarías de Estado. La Secretaría de Salud como ente rector en todo el tema que el doctor ha expuesto y la Secretaría de Derechos Humanos para la vigilancia exhaustiva de las violaciones de derechos y que la denuncia se canalice y que no quede en el nivel de Y se impunidad. cumple eso, doctora Abu. ¿Está salud y derechos humanos claros y comprometidos sus funcionarios con esa atención íntegra? Ese es el reto, y ese es el reto que vimos, el tener estas autoridades, porque recuerden que también cambio de gobierno y todo eso, volver a posicionarse, volver a entender lo que el doctor ha explicado, ¿verdad? De que todavía hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia que amerita que estas autoridades fortalezcan la institucionalidad de la CONACYDA, se recupere gobernanza y se recupere gobernabilidad que realmente ha estado carenciada. Creo, como ciudadana, que el evento de hoy es oportuno. Doctor, ¿qué es lo más complejo que les ha tocado enfrentar con estos temas que siguen siendo tabú? Al menos ahora se logró avanzar, porque ya se saluda a una persona que a sabiendas que es portadora está en un sitio, o sea, de ocio o en un puesto de trabajo. Bien, la mayor parte de ese 25%, 24% de personas que desconocen su situación serológica, precisamente la desconocen en gran parte por el estigma y la discriminación que sufren. Sigue siendo un reto, eso no ha podido evitarse y no se ha mejorado en algunos sitios. Todavía seguimos discriminando a las personas por su preferencia sexual si la vemos caminando en la calle, sencillamente. Y no digamos los tabúes que existen en algunos servicios de salud, lamentablemente, que evitan el aceptar poder brindar una atención integral a estas personas. Creo que esto ha sido como el mayor problema que hemos tenido y muchas veces las propias personas tienen miedo de poder o de expresarse libremente y poder manifestar su preferencia sexual para poder acceder a los servicios de salud.
Muy bien, el doctor José Enrique Zelaya y Xiomara Bu con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo nuestros invitados de hoy, que son personas que luchan para que se reduzca en el mundo y particularmente en Honduras los altos niveles de VIH. Para que usted tenga una idea, en el 2010 se tenía registro de atención en el mundo, entregándoles medicamentos, de aproximadamente 7,7 millones de personas que son portadores y contagian. Al 2023, es decir, 13 años después, las atenciones con medicamentos para ciudadanos en el mundo es de más de 30 millones. 30 millones, así como lo escucha. Estamos hablando de un aumento de casi 23 millones de personas. Y estos son los registrados. Hay muchos más que están incrementando estas cifras. Doctora Bu, ¿qué debe incluir esa propuesta que ustedes han tenido en este foro, que han desarrollado aquí en Tegucigalpa, para cambiar y que en Honduras la gran apuesta sea bajar las estadísticas? Mira, aquí prácticamente un tema toral es recuperar esa gobernanza y gobernabilidad para tener aciertos en una reforma integral de la legislación hondureña. Esta legislación hondureña, que dice basada en un enfoque de derechos, debe tener respeto al cumplimiento de los tratados y convenios que el país ha suscrito y ratificado y que deben ser de fiel cumplimiento para que el enfoque de derechos humanos sea transversal a la legislación. Pero esto implica ámbitos que tiene que entrar la innovación científica, todo este tema de medicamentos, el área del monitoreo y evaluación, el área de la rendición de cuentas, la educación fundamental. No es un reto únicamente para la Secretaría de Salud y Derechos Humanos, que coordinan la vigilancia de la Ley Especial del VIH-Sida, pero realmente, ¿y dónde están las otras instancias? Secretaría de Trabajo, Secretaría, el mismo COEP, la academia, la Secretaría ahorita Cedesol de inclusión, para ver todo el tema de inclusión social, la red solidaria. El trabajo realmente requiere compromiso y esta expectativa de renovar el compromiso debe ser plasmado también en ordenamiento jurídico y en darle cuerpo, institucionalidad a la Comisión Nacional del SIDA, que tiene dos consejos: un consejo técnico consultivo que convoca 16 organizaciones entre Estado, gobiernos, sociedad civil, y la academia, obviamente, y el Consejo Político Decisorio, que está al nivel del Consejo de Ministros. Si esto se articulase, si nosotros recibimos toda esta visión integradora y tenemos realmente un compromiso real, no únicamente verbal, no una oratoria bonita, acciones concretas. Esos serían cambios sustantivos para un cambio radical de esta legislación que se nos quedó hablando de deberes y derechos de personas con VIH, cuando los deberes y derechos, desde un enfoque de derecho, son de todas y de todos con el derecho a la salud. Doctor, en estos puntos que ustedes han incluido y han contemplado en la declaración de Tegucigalpa, hay algo que me llama la atención, es el trabajo que desarrolla la Secretaría de Salud como tal, como primer ente llamado a hacer conciencia. Pero si involucramos el tema educativo, somos un pueblo que no es educado, que todavía nos falta dar ese paso hacia la excelencia, e involucramos otros sectores, alcaldías, las iglesias, que pueden ser fundamental con su orientación, ¿qué tanto avanzaríamos en Honduras? Definitivamente que eso sería un gran paso en el país. No toda la responsabilidad debe recaer únicamente en los servicios de salud. Como usted bien dice, hay responsabilidades que tienen que ser compartidas por las distintas instituciones, educación, gobernación, para que las alcaldías, los maestros a nivel local estén brindando su apoyo. De igual manera existe una participación importante de parte de la sociedad civil, de la empresa privada y de las iglesias, para que en primer lugar, en algunos casos, no voy a decir muchos, en algunos casos, las iglesias también son
promotoras de esta discriminación que evita que las personas se identifiquen, se autoidentifiquen como personas que estén en alguna población de riesgo. Los trabajos que desarrollaba la Secretaría de Salud, incluso laboratorios privados se mantienen de realizar pruebas gratuitas, de estar orientando frecuentemente a la población el comportamiento que debe tener. ¿Se mantienen, doctor, o han bajado y debemos pensar en mucha mayor agresividad, si cabe el término, para tener controles a futuro? Los servicios se siguen brindando, el acceso a las pruebas, por ejemplo, es mucho mejor ahora de hace 30 años o 20 años, pero no existe la sensibilización a la población para que pueda acceder ella propia a estas pruebas y conocer su situación de salud. ¿Sigue siendo esta una problemática que genera miedo, doctor, que nos infunde temores y que por esa razón incluso yo he tenido conocimiento de personas que en su mismo núcleo familiar, cuando les hablan del tema donar sangre, tienen sus riesgos porque no se han sometido a pruebas durante un largo periodo de tiempo y tienen en su imaginario ese problema de algún contacto que les generó riesgo y prefieren vivir con la duda antes de someterse a una prueba. Entonces, para ambos mi consulta es, ¿cómo vencer el miedo? ¿Cómo quitarnos esos temores, doctor? Uno de los principales barreras que hay es precisamente el estigma y la discriminación. En la medida en que la persona pueda expresarse de acuerdo a su propia preferencia sexual, por ejemplo, en esa medida que no tenga señalamientos ni que sea sujeto de discriminación, en esa medida los miedos van a disminuir. Por otro lado, las muchas creencias que hay, la persona no necesariamente necesita ser promiscua para infectarse. Una relación sexual que no es promiscuidad puede ser suficiente para que una persona se infecte. ¿Doctora? Sí, no, y en ese caso hay que sumar el papel que tienen los medios de comunicación. Sí. Hay que sumar el papel de las juventudes, de estos adolescentes, con toda la riqueza de las redes sociales. Creo que el mensaje que puede llegar a los muchachos, a las muchachas, pero sin prejuicios, sin estigma, sin discriminación, creo que podría ser una contribución loable. Ahora bien, pedimos que las comunidades tomen responsabilidad, que la ciudadanía tome responsabilidad, pero necesitamos que el Estado, gobierno, también permita financiamientos a estas comunidades. Presupuesto. Con el compromiso, exacto, presupuesto, con el compromiso de preservar transparencia en rendición de cuentas y el buen uso de los fondos que se perciben. Porque no podemos pretender que la sociedad civil asuma la gran responsabilidad que ha venido todos estos años, cuando a veces el Estado ha estado un poco, digamos, un poquito separadito, ¿verdad? No en el área de salud con el medicamento, porque han estado muy activos, pero los otros actores deben ser vitales. Aquí venimos también, como enfatizaba, los medios de comunicación son realmente un arma poderosísima a través de la prensa escrita, hablada, televisiva. ¿Cómo lograr que el canal nacional, este canal, llevara programas de formación ciudadana, programas que sean integrales, que lleguen a lograr a vencer estos miedos y temores de la ciudadanía y lograr la meta al 2030? Así que es convocar a las academias públicas y privadas, a las profesionales de la salud, formación en bioética para un trato de calidad, de respetar la autonomía, el consentimiento informado y la justicia social. Con eso creo que podríamos tener avances significativos. Y aquí está un reto que lo lanzan especialistas. Dejen de estar hablando tanto de política,
que ese es el diario vivir de nuestro país. Enfóquense en este tipo de programas para tener una población sana. Y son proyectos manejables, porque está en la conciencia del ciudadano en todo nivel, hombres, mujeres, la comunidad LGTBI, en hacer de su vida un buen porvenir para el país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. La doctora Xiomara Abú y José Enrique Zelaya están con nosotros. Doctora Abú, los programas que ustedes manejan, ¿dónde los pueden encontrar? Las direcciones, la orientación que brindan, porque claro, si al final una persona ya tiene la infección, es también no solo de medicamentos, como exponía el doctor Zelaya, es de un trabajo también mental, de orientación y de fortaleza mental para esa persona. Es correcto. Mira, en este caso, desde la instancia del Foro Nacional de SIDA, todos los días jueves tenemos a través de las redes sociales webinares diferenciados de temáticas diversas vinculantes a la respuesta nacional. Porque en este caso hay que ver la interseccionalidad, por ejemplo, la discapacidad VIH, la comunidad LGBTI VIH, el tema de salud mental, el tema de los migrantes, el tema de la violencia hacia mujeres, niñas y cómo hay un tránsito hacia VIH, desplazamiento forzado, etc. El Foro SIDA tiene ubicación, la unidad técnica aquí en Tegucigalpa. Estamos en el barrio Bajo, una cuadra antes de la Logia Masónica. Ahí pueden encontrar varios componentes, sobre todo de prevención. ¿Y es todo gratis, doctora? Sí. Es gratis. Otro punto importante. También, debo ser muy honesta, tenemos convenio con la Secretaría de Salud para el fortalecimiento institucional y poder sostener nuestro trabajo en capítulos departamentales como Ser Cortés, La Ceiba, La Paz y Francisco Morazán, con extensión a los municipios de los departamentos señalados. Pero no es suficiente, apostamos a nuestra sostenibilidad y tenemos el concurso, por ejemplo, del Fondo de Población, de las Naciones Unidas, de la Academia, tenemos convenios donde hay, más que todo, transferencia de conocimientos. La universidad nos abre las puertas a tener ahí campañas de sensibilización, como recién la Universidad José de Ciro del Valle. Ahora, quisiéramos tener más incidencia, obviamente, en la medida que nos aperturen espacios, ¿verdad?, para poder llevar este mensaje que es en gratuidad realmente. A veces orientamos a las personas que son discriminadas, hay acompañamiento a los servicios de atención para evitar un desaire o un rechazo de aquella persona por ser una persona de la diversidad sexual. Articulamos muy bien con el Seguro Social, que es otra instancia importante, ¿verdad? Y volviendo al tema de las iglesias, yo creo que las iglesias deben tener una visión más proactiva, humanista, realmente que tengan una filosofía cristiana de verdad y no con un fundamentalismo que más bien oríe, sancione y castigue. Yo creo que es vital un empoderamiento, ¿verdad?, de nuestros conocimientos para que las personas, como decías en tu intervención, poder vencer el miedo y realmente vindicarse en una vida digna, placentera, con una sexualidad ejercida responsablemente. Pero si no tenés conocimiento, no le pretendamos pedir un ejercicio responsable de la sexualidad. Solo un punto, doctora Abú, para cerrar con usted. El tema de las oportunidades que se deben abrir para una persona ya con la infección a nivel del Estado. Claro. ¿Qué han encontrado? ¿Se les da esas opciones partiendo lo robusto que es el gobierno? Yo creo, y esto es algo que está en proceso, porque consideramos que la presidenta que tenemos en ese país, una mujer sensibilizada a la temática, a la problemática, desde que era primera dama, ha ido aperturando espacios de inclusión a personas con VIH. Pero una golondrina no hace verano. Necesitamos que las demás funcionarios y funcionarios tengan esa apertura, tengan ese conocimiento y abran espacios como lo están haciendo progresivamente con personas con discapacidad. Nos falta mucho, nos falta mucho. Estigma y discriminación se traslada también a veces a una autodiscriminación, consciente o inconscientemente. Nuestra lucha sigue siendo fuerte.
Educación es vital. Paulo Freire decía, educación es liberadora. Como práctica de la libertad, la educación tiene que llegar a todos los recónditos de este país. De lo contrario, seguiremos habitando la caverna y teniendo más muertes cuando podemos salir con un Honduras que realmente dé una lección al mundo también, o por lo menos a los más próximos. Doctor José Enrique Zelaya, Naciones Unidas, el programa que usted rectora de forma interina para la región, ¿qué visión tiene de los trabajos de nuestro país? Y aquí quiero que me amplíe. Hay gente que no le gusta los comparativos, pero hay que buscar espejos donde vernos para mejorar. ¿Cómo está Honduras frente a los países de la región? En realidad, en el país ha mejorado mucho, perdón. Y si nosotros vemos la cantidad de personas que están accediendo a tratamiento, es muy buena. Sin embargo, aquí nomás tenemos países como Guatemala, que en la meta que tenemos de 95% de las personas que entren a tratamiento o que conozcan su situación serológica, de las que ya se sabe que están infectadas, el 95% deben estar en tratamiento. Y de las personas que están en tratamiento, el 95% tienen que haber suprimido su carga viral, es decir, ya no estar ni transmitiendo ni ser dañino para su propio cuerpo. En el caso de Honduras todavía tenemos una brecha importante que alcanzar. Estamos aproximadamente en el 78, 79 y 76%. ¿Hay metas fijadas cómo cerrar 2024 o a qué periodo, si todo marcha en base a los protocolos que define Naciones Unidas y los que ayudan en el país, como el Foro SIDA que coordina la doctora Bu? ¿A qué tiempo podemos tener para este ubicado año en el mapa nacional este 95%? Las capacidades y las posibilidades se encuentran hoy ya en el país y pueden alcanzarse perfectamente en el transcurso del presente año. Con serio compromiso político, con responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Donde dejemos esas controversias, esos pleitos que realmente separan a una sociedad que debería estar unida con un móvil fundamental: forjar una cultura de derechos humanos y no hablar de temas de derechos humanos. Sí. No instrumentalicemos los derechos humanos, hagamos una cultura que nos dignifique como seres humanos y que realmente esos valores humanistas permeen nuestra conducción en este mundo. Y sobre todo por ese elemento, doctora Bu, que decía al principio el doctor Zelaya, que hemos avanzado como país, que se cuenta ahora mismo con los profesionales en todos los niveles, porque no solo es asunto de médico o de personal de salud, es todo un equipo multidisciplinario que debe intervenir y los tenemos. Basta de la voluntad también del ciudadano en acudir a los que conocen, doctor. Es correcto. Y también que los servicios sean más amigables, sean menos discriminadores y permitan que las personas lleguen con toda la tranquilidad a conocer su situación serológica. Muy bien, le agradezco tanto al doctor José Enrique Zelaya, director interino de la Oficina Multipaís de ONU-SIDA, y a la doctora Xiomara Bu, actual coordinadora nacional de la Asociación Foro SIDA en Honduras. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.